Ok, listo. Ahora sí, ya estamos preparados. La capacitación, este webinar está diseñado específicamente para ustedes, así que si tienen alguna pregunta relacionada con esta materia, no duden en hacerlo llegar a través de su chat o al final activan ustedes sus micrófonos y pueden lanzar su pregunta. Así que voy a tratar de estar aquí monitoreando el área del chat. No la tengo disponible porque solamente estoy viendo la presentación. Voy a cerrar también mi cámara para tener únicamente la presentación, poderla desarrollar y, repito, si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el área del chat y más adelante cuando hagamos una pausa, pues yo la voy a leer y vamos a tratar de responder a todas las interrogantes que surjan relacionadas a este reglamento técnico centroamericano. Solamente para validar que estoy compartiendo la presentación, alguien que me lo haga saber, por favor. Sí, licenciados, la está compartiendo. Yo espero que también los jóvenes la estén viendo. ¿Sí la ven, jóvenes? Sí, Sí, sí se se logra logra ver. ver. Sí se logra verle. Ok, excelente. Gracias por la retroalimentación. Bueno, como les decía la licenciada, represento al organismo salvadoreño de reglamentación técnica. Estoy en el área de el centro de información para hacer remembranza, porque no sé si algunos de ustedes estuvieron en el primer webinar, pero solamente para recordar que a partir de septiembre de 2011, con la entrada en vigor de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, toda la reglamentación técnica, todo esto que nosotros desarrollamos como SARTEC, pues se nos confirió a nosotros. Anteriormente era el CONACYT quien era el encargado, pero a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se crearon también los otros tres organismos hermanos, el Centro de Investigaciones de Metrología, el Organismo Salvadoreño de Acreditación y el Organismo Salvadoreño de Normalización. Nosotros formamos parte del Consejo Nacional de Calidad. Por cierto, si alguno de ustedes está también interesado y sería muy bonito que acompañaran, el día de mañana se celebra el Día Mundial de la Acreditación y OSA va a tener un webinar a las 9 de la mañana, así que les hago la invitación también para que puedan escuchar parte de los logros y la importancia de la acreditación en nuestro país. Ustedes como futuros profesionales en el área de alimentos tienen que conocer también sobre qué hacen estos otros organismos hermanos encargados de ese sistema para la calidad en nuestro país. Nosotros como SARTEC tenemos la facultad de coordinar la adopción, la adaptación, la actualización y la divulgación de los reglamentos técnicos en materias como alimentos, como medicamentos, como plaguicida, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y otros. Estos reglamentos, quienes hacen el control de vigilancia y verificación, se ponen en coordinación con nosotros para que podamos emitir reglamentos que gocen de las buenas prácticas de reglamentación técnica. Para eso tenemos nosotros un documento que se llama Guía de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica, el cual posiblemente ustedes van a conocer más adelante cuando formen parte de nuestros comités nacionales de reglamentación o se encuentren también trabajando con los comités espejo códex, ya que es una materia de la competencia de ustedes. Como misión tenemos liderar y coordinar el desarrollo y divulgación de la reglamentación técnica nacional y regional, así como también actuar como punto de contacto del Códex Alimentarios, con la participación de los sectores público, privado, académico y consumidor, velando por el cumplimiento de lineamientos internacionales, los acuerdos suscritos por el país y la protección al consumidor. Voy a aprovechar en este momento que hablo de la misión, hablando del punto de contacto del Códex, para el 29 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Vamos a tener nosotros un webinar y me va a encantar mucho poder invitarlos a ustedes y por supuesto que ustedes nos acompañen. Vamos a desarrollar un webinar con nuestro punto de contacto Códex denominado La importancia
del punto de contacto Codex en El Salvador. Vamos a conocer cuáles son las actividades que desarrolla el punto de contacto Codex y también cómo esas actividades impactan a nivel nacional y a nivel internacional. Así que yo le voy a estar haciendo llegar el enlace a su docente, a la licenciada Silvana, y espero que nos puedan acompañar ese día. Va a ser realmente un gusto poder compartir con ustedes toda esta información relacionada con el punto de contacto Codex. Como visión, ser un organismo destacado por la contribución al fortalecimiento de la cultura de calidad, al aumento de la competitividad de los sectores económicos del país y la protección de los derechos de los consumidores. Por supuesto, ustedes forman parte también de esos sectores económicos del país. Van a formar parte en dos vías también, lo podríamos decir, tanto en la parte profesional, académica, también como consumidores. Ustedes forman parte de ese sector y para nosotros es sumamente importante que ustedes se sumen a ese esfuerzo de fortalecer la cultura de calidad en nuestro país, ¿verdad? Porque somos, aparte de ser consumidores, en algún momento ustedes van a ser también productores, van a ser encargados en alguna planta alimenticia donde tienen que velar por la inocuidad y la calidad de los productos. Este reglamento técnico centroamericano sobre el etiquetado nutricional, ustedes lo pueden descargar libremente desde nuestro sitio web, que es www.osartec.gov.sv. Ahí están todos los reglamentos técnicos centroamericanos, reglamentos técnicos salvadoreños en materia alimentaria, en materia de inocuidad. Ustedes pueden descargarlos gratuitamente. Solamente tienen que llegar a nuestro navegador y en el área de servicios se encuentran todos los reglamentos técnicos vigentes. Este etiquetado nutricional, también ya habíamos hablado del etiquetado general de los productos alimenticios. Ahí va a encontrar usted también el de buenas prácticas de manufactura para la industria de alimentos y bebidas y todos los cambios, derogaciones que se van dando en relación a la reglamentación técnica. Recordemos que los reglamentos técnicos son de carácter obligatorio, es decir, nosotros debemos de cumplir con todos los lineamientos que aparecen ahí, sí o sí, a diferencia de las normas, que las normas solamente nos brindan a nosotros ciertos parámetros para que nosotros podamos realizar o no determinadas acciones, pero no somos penalizados o no somos obligados a seguirlas. Así que importante que dentro de su biblioteca de documentos, o por lo menos sepan a dónde ustedes pueden encontrar reglamentos, inclusive se encuentran normas salvadoreñas obligatorias que todavía están vigentes. Y qué mejor que vayan ustedes directamente a nuestro sitio web, ya que somos los especialistas en la materia de reglamentación técnica. Vamos a iniciar ya en materia de nuestro reglamento técnico centroamericano, dando a conocer algunos aspectos muy generales y puntuales. La etiqueta nutricional, el etiquetado de los productos preenvasados, definitivamente son el medio objetivo principal de comunicación entre los productores de alimentos y los consumidores finales. Esto quiere decir que es una herramienta clave para que sea el consumidor quien tome las decisiones que considera mejor para su salud. Es decir, son ellos quienes al final van a tomar esa decisión de comprar y consumir un producto alimenticio. ¿Cuál debe ser la obligación de los productores de alimentos? Informar sobre todas aquellas condiciones especiales o atributos que tiene un producto alimenticio para que el consumidor decida si lo consume o no lo consume. Eso va enfocado también en una de las funciones principales que tenemos como organismo, que es fomentar esa cultura de la calidad. Sabemos la importancia de la nutrición para todas las personas, no solamente para los adultos, no solamente para los niños, sino a nivel general, porque eso puede prevenir ciertas condiciones que más adelante se pueden transformar en una enfermedad. Y la enfermedad no solamente le va a ocasionar estragos de manera personal,
de manera familiar, sino que a nivel general, a nivel de la sociedad. Hay ciertos factores, como podríamos mencionar algunas cuestiones relacionadas con el peso. No solamente hablo de sobrepeso, sino que también hablo de la desnutrición, que son elementales para que una persona pueda desarrollar sus actividades normalmente. Es decir, no es una cuestión solamente de verse bien, sino que es una situación de salud que viene a impactar también en todas las funciones diarias y también en la parte estatal. Cuando nosotros estamos afectados de salud, pues obviamente hay un impacto también en la parte económica, no solamente por los gastos en que incurre el Estado, sino que también porque dejamos de ser productivos. En función de esto, vamos a mencionar ya que las etiquetas nutricionales tienen una importancia. Ya dijimos que darle a conocer a las personas cuáles son los valores, cuáles son las cantidades, y a lo mejor muchas veces nosotros no entendemos qué tanto por ejemplo, cuando vemos acá 121 kilocalorías, que son 508 kilojoules, ¿qué puede hacer eso? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es bajo? ¿Es alto? Muchas veces no la podemos leer esta información. Sin embargo, aquellas personas que se preocupan un poquito más de su salud saben la cantidad de kilocalorías que deberían de consumir al día. Creo que ya la mayoría de ustedes ya sabe cuántos son los indicados en una persona promedia como usted o como yo, cuántas kilocalorías deberíamos de consumir al día y dónde las podemos encontrar. Muy bien. Para el desarrollo de este reglamento técnico centroamericano nos vamos a apoyar siempre de la guía de buenas prácticas de reglamentación técnica. En esta se definen o se establecen cómo se deben de desarrollar cada uno de los apartados que contiene el reglamento. Es decir, trae un objeto, trae un campo de aplicación, vienen las definiciones, los principios generales, que es la parte medular, le voy a llamar así, del reglamento técnico, ya que ahí se establecen la razón de ser de este reglamento. Así como cuando ustedes le dicen, mira, el trabajo que va a presentar lleva una portada, lleva una introducción, que lleva índice, pues de la misma manera la guía de buenas prácticas de reglamentación técnica le indica el orden y la forma en que deben de llevar cada uno de los apartados. Tenemos la declaración de nutrientes, información nutricional complementaria, la declaración de propiedades nutricionales y saludables, la correspondencia con otras normativas o con otros reglamentos que generalmente está basado, y me adelanto a la parte del Códex Alimentarios. Empezamos por el objeto. Este reglamento tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que debe de cumplir el etiquetado nutricional de productos alimenticios previamente envasados para consumo humano destinados a la población a partir de 3 años de edad. En esta declaración es importante hacer notar un par de aspectos. La primera, que dice los requisitos mínimos. Esto le está indicando de que si usted puede colocar o desea colocar alguna otra información adicional que vaya relacionada a la orientación al consumidor, pues es bienvenida. Por eso le dice requisitos mínimos. Por otro lado, también estamos hablando de alimentos que son previamente envasados, es decir, todos aquellos alimentos que están producidos en planta y que están en ausencia del consumidor. A eso nos referimos con esa condición. Y finalmente hace una relación, a diferencia del etiquetado general, que dice consumo humano destinados a la población a partir de 3 años de edad. Entonces, ¿qué sucede con los que son menores de 3 años? ¿Será que están excluidos? ¿Por qué es que no se hace alusión a nivel general y se le puso esta cláusula? En la parte del fomento a la lactancia materna es uno de los requisitos, ya que se está promoviendo esa ley en la cual los niños no deben de tener otro tipo de alimentación diferente a la lactancia materna. Por supuesto, es de considerar que existen algunas otras condiciones que son específicamente facultativas de un médico, donde diga que la madre no puede o no debe
de darle la leche materna a la criatura, pues entonces habrán excepciones. Pero se hace esta alusión para el fomento de la lactancia materna. ¿Cuál será el campo de aplicación? Aquí ponemos algunos ejemplos. Creo que estas etiquetas nutricionales, bueno, no creo, estoy totalmente seguro, ustedes especialmente en el área de ingeniería en alimentos han sido bastante minuciosos en revisar los alimentos que ustedes están adquiriendo. Si usted va al supermercado, usted le da una mirada por todos lados a estos alimentos preenvasados para ver si cumplen o no cumplen con los requisitos técnicos que debe tener una etiqueta. Y así ustedes se van haciendo ya preguntas. ¿Por qué es que algunos productos alimenticios no contienen el etiquetado nutricional? Pero si dicen que es obligatorio, ¿por qué encontramos algunos productos que no tienen ese etiquetado nutricional? ¿Qué es lo que pasará? ¿Por qué unos sí lo tienen? ¿Por qué otros no lo tienen? Esto se convierte en ventaja o en una desventaja competitiva en el mercado. Veamos a quiénes se les aplica. Decimos, en primer lugar, que este reglamento se aplica a todos los alimentos previamente envasados que incluyen información nutricional, declaraciones nutricionales o saludables del alimento y que son exclusivos de venta directa para el consumo humano y que se comercializan en el territorio o en los territorios de los países centroamericanos que han suscrito este reglamento a través del acuerdo. ¿Cuáles son esos países? Bueno, pues tenemos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica específicamente. De tal manera también que si se producen los alimentos acá en El Salvador, esa misma reglamentación, esta que nosotros estamos viendo en este momento, también es aplicable en cualquiera de esos otros países. Cabe destacar también que los importadores de alimentos deben de cumplir con esta reglamentación, aunque tengan etiquetas de FDA o de cualquier otra institución que sea reconocida internacionalmente para la comercialización. Por eso dice aquí de venta directa, es decir, para la comercialización en todos los países centroamericanos debe de cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento. ¿Qué queda excluido? Las bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas. ¿Por qué? Porque no son consideradas alimentos. Sin embargo, para el caso de Costa Rica, sí están aplicando este reglamento para este tipo de productos. Dentro de las definiciones, espero que hayan almorzado, si no les va a dar hambre. Dentro de las definiciones podemos destacar la primera, que es un alimento. Decimos que alimento es toda sustancia procesada, semiprocesada y no procesada que se destina para ingesta humana. Aquí se incluye la bebida y cualquier otra sustancia que se utilice en la elaboración, en la preparación o tratamiento del mismo. ¿Y qué es lo que no incluye? No incluye aquellos que sean cosméticos, no incluye el tabaco, ni tampoco incluye aquellos que se utilizan con medicamentos. ¿Y por qué se harán ese tipo de excepciones? Bueno, se ha visto en algunos casos que algunos productores o quizás algunos diseñadores, le vamos a llamar así, en las etiquetas de productos alimenticios colocan que además el producto puede ser utilizado con otros beneficios. Entonces se puede ver en los casos del aceite de coco, por mencionar algunos de ellos, de los más comunes, puede decir de que puede ayudar a blanquear la piel, a que le salga barba o cualquier otra cosa. Entonces ya empieza a desviarse la razón de ser de una etiqueta nutricional, que es informar sobre los beneficios que va a producir ese producto al ser consumido. Entonces, por eso hace la aclaración y queda dentro de las definiciones que no aplica a aquellos que sean cosméticos, ni mucho menos va a estar haciendo alusiones que se puede utilizar como tal y tampoco como alimentos. ¿Qué otras definiciones?
Decíamos, un alimento preenvasado es aquel que se hace allá en una planta de alimentos, en la industria de alimentos y bebidas, en procesos industrializados y está en ausencia del consumidor. Otra de las definiciones importantes es un alimento de referencia. Cuando hablamos de alimentos de referencia, dejamos aquí este ejemplo, nos estamos refiriendo nosotros a aquel que se utiliza para hacer una comparación y a la cual no se le ha hecho ninguna modificación en cuanto a la composición nutricional. Para este caso ponemos el ejemplo de la leche entera versus la leche descremada. Debe de existir una diferencia, por eso ustedes ven inclusive los colores en los empaques o ven algún otro tipo de diferencia para que los consumidores puedan determinar cuál es eso menor que va a consumir. En este caso estamos viendo nosotros la parte de las kilocalorías, una leche descremada en una porción de 200 ml, equivalente a un vaso, porque debe tener medidas caseras, nos dice que el aporte es de 66 kilocalorías. Y en cuanto al valor energético de la leche entera son 118 kilocalorías. Ahí es donde vemos nosotros la diferencia contra el alimento de referencia. Igual sucede con los otros productos a los cuales más adelante lo vamos a ver y que quedan en una categoría de light o que quedan en esa categoría de productos dietéticos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia en porcentajes. ¿Qué otras definiciones tenemos? Una de las preocupaciones más grandes de los gobiernos es mantener a una población saludable, es decir, que pueda consumir de acuerdo a los estándares internacionales productos que vayan a tener un aporte positivo a las funciones orgánicas normales de todo ser humano. Entonces se hace la definición de qué es una alimentación saludable y nos dice que es el consumo diario de alimentos variados, cereales, por mencionar, y cómo estos se deben de dividir en su plato. Así es como nosotros lo deberíamos de tener. Si se da cuenta, las porciones de grasas, las porciones de dulces son menores, son inferiores a las de cereales, leguminosas, verduras y frutas, que son las más recomendadas para mantener una alimentación saludable. ¿Por qué está considerado esto? Porque hay, por supuesto, el agua. Porque mediante los estudios sabemos de que se necesitan algunos elementos como agua, fibra y estos que están en las mayores proporciones para mantener un adecuado funcionamiento, el desarrollo físico y también para la prevención de las enfermedades. Esto es lo que nos dicen los expertos y en función de eso es que el etiquetado nutricional debe de ir proyectado o enfocado. Entramos ya en las definiciones. Los alimentos, cuando vamos a hablar ya en la parte de las declaraciones especialmente, alimentos que destacan alguna propiedad nutricional. En los alimentos previamente envasados, nosotros vemos algunas declaraciones. Por supuesto, la piña no es preenvasada. Estamos hablando aquí de una jalea de piña. Nos dice información nutricional por cada 100 gramos. 114 calorías, 0 grasas, 0 colesterol, carbohidratos, proteínas, vitamina C y calcio. También se puede consignar otro tipo de declaración o propiedades nutricionales en el momento que dice que le ayuda a que no se enferme. Esto es una propiedad nutricional, a que mejore su digestión, a que se absorban mejor los alimentos, que es tanta propaganda que se le hace a este tipo de productos, los yogurt, que sabemos de que contiene probióticos, que mejora especialmente su función eh, metabólica, ¿sí? Esas son las declaraciones o propiedades nutricionales, propiedades saludables que se colocan a los alimentos preenvasados. Tenemos estos tres tipos, por eso les pongo aquí los tres ejemplos. En esta
que es también una información que se está viendo en el etiquetado frontal de algunos productos, especialmente los importados, la cantidad de kilocalorías, azúcares, grasas saturadas, sal, y también hay otros ejemplos como el que se denomina como semáforo nutricional. Siguiendo con estas declaraciones de propiedades saludables, muchas veces se hacen, como decía, declaraciones así en prosa: leche fermentada para beber con fresa. Muy bien. Ya aquí nosotros tenemos declaraciones específicas donde le dice el consumo diario del producto le ayuda ¿a qué? Al sistema inmunitario. Le especifica también el aporte vitamínico, no en cantidades, pero sí le dice las vitaminas B6 y D contribuyen. Esas son declaraciones de propiedades, así como esta también. El calcio es necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales dentro de una dieta variada y equilibrada. Esto es válido. Entonces, cuando usted lo vea o si usted tiene un trabajo que desarrollar, usted puede también hacer este tipo de propiedades, siempre y cuando esté dentro de nuestra reglamentación y que sí cumpla, como lo vamos a ver más adelante, en la cantidad de vitaminas. Algunos violan, especialmente los principios generales, diciendo que los productos tienen vitaminas como esto y la cantidad muchas veces de las vitaminas no son suficientes como un aporte para nuestro organismo. Aquí tenemos otros ejemplos. Todo esto se hace en prevención, obviamente, de que la persona con el consumo de ciertos productos pueda llegar a tener ciertas enfermedades que más adelante se pueden convertir en un problema que es bastante crónico. Esas han sido advertencias que se le han hecho a los productores de alimentos para que orienten adecuadamente a los consumidores. Las declaraciones de propiedades comprenden también dos componentes. Una declaración de nutrientes, que esta la vamos a encontrar nosotros en el anexo A de este reglamento técnico centroamericano, y también la información nutricional complementaria, que esta es de carácter facultativa. ¿Qué quiere decir eso de facultativo? Quiere decir que se puede colocar o no. Eso dependerá de los productores. Y aquí es donde queda como que muy ambiguo o muy a la libre interpretación de los productores si colocan o no la información. Algunas veces las consultas se hacen más a nivel de mercadeo, a nivel de consumidores, mediante diversas técnicas de focus group, de encuestas o cualquier otro medio. Y dependiendo de esto, los productores pueden tomar o no decisiones sobre colocar o no esa información nutricional complementaria. Por otra parte, también tenemos la obligatoriedad en algunos productos como las pastas, sal, harina, la leche, en la cual debe de contener una fortificación o enriquecimiento. Y créame que aquí, inclusive cuando yo no tenía conocimiento sobre esta parte de la reglamentación y era un consumidor promedio, como todo salvadoreño, al leer este tipo de declaraciones en los envases, donde decía leche entera fortificada, eh, y este tipo de enriquecido con vitamina A, vitamina C, vitamina D, que lo tenemos por acá, pareciera ser de que es un valor agregado del producto, cuando en realidad es una obligación para los productores de este tipo de alimentos que lleven una cantidad para que pueda ser activada dentro del organismo vitaminas A y D, especialmente para prevenir enfermedades como la que teníamos hace un tiempo atrás, como era el bocio, o lo que le llamaban así en las zonas rurales, el famoso huehuecho, que por falta de yodo, por falta de vitamina D, las personas empezaban a tener ese tipo de degeneración que sale así como en la zona de la papada.
solo que de una forma excesiva. Ya eso se fue erradicando y las entidades de salud van buscando la manera de cómo llegar con ese enriquecimiento o fortificación a través de estos alimentos que forman parte de la canasta básica. Y mencionábamos sal, azúcar, harina, la leche, por mencionar algunos de los alimentos que de forma obligatoria sí deben de cumplir con esa fortificación y enriquecimiento. Otra de los requisitos del reglamento es que debe de expresarse también en medidas caseras. ¿Por qué es importante esto de las medidas caseras? Porque como nosotros podemos determinar, aquellos que no conocemos las medidas y voy a hacer la aclaración, trabajamos con el Sistema Internacional de Unidades, a pesar de que todavía nuestro país está en ese proceso de aprendizaje del Sistema Internacional de Unidades. Ustedes que están pasando por un proceso de formación académica saben la importancia de contar con este sistema. Nosotros tenemos una mezcla. Aquí usted pudiera comprar media botella de crema, usted pudiera comprar una libra de papas, cuando aquí debemos de hablar en kilogramos, debemos de hablar en ml, pero ¿cómo podemos nosotros conocer la cantidad, si somos así, hablando de una ama de casa promedio que no ha pasado por un proceso de formación académica? ¿Cómo puedo determinar yo qué es 2.5 gramos? Entonces aquí se expresa en medidas caseras. Hablamos de una cucharadita, bueno, inclusive el muy cuestionado pizca de sal, ¿vea? ¿Cuánto puede contener una pizca de sal y quién es el que puede hacer una pizca de sal? Así que importante dentro de la información, dentro de un etiquetado nutricional, que se expresen las medidas caseras. Por supuesto, parte medular, el porcentaje de valor de referencia del nutriente o el llamado VRN. Estos deben de tener también una relación, aquí lo estoy señalando yo en este cuadrito de abajo, debe de tener una relación directa a la fuente de donde se ha obtenido. No solamente equivale a decir que ese es un valor de referencia del nutriente, sino que debe decir de qué fuente. Puede ser una tabla de la OMS, puede ser una tabla de la FAO, puede ser alguna tabla de alguna universidad en específica, pero debe de tener una referencia. Pues ya sabemos que en Internet encontramos de todo, pero debe de ser válido. También, como les mencionaba hace unos minutos, las etiquetas de la FDA para los productos que se van a comercializar en nuestro país deben de ser sometidas a su debido registro ante el Ministerio de Salud. No solamente porque es una etiqueta FDA y que está muy bien diseñada y que nosotros tenemos mucha similitud con ese etiquetado, es válido para la comercialización. Así que ojo con esa parte. Si ustedes van a trabajar en alguna importadora, o ustedes van a trabajar de repente en una planta, o ustedes van a traer los productos, debe pasar por un proceso de registro. Esta etiqueta FDA no se puede homologar, es decir, usted trae la etiqueta, somete el registro, lo somete a registro, el producto previo a su comercialización no es válida. Muy FDA puede ser, pero la que tenemos en vigencia es la que aplica en este reglamento técnico centroamericano. Así es como vemos nosotros una etiqueta en su parte ampliada. Hablábamos acerca de las porciones que deben de aparecer con una medida casera, de tal manera que las personas que lo vayan a consumir puedan tener esa asociación. Una porción de 30 gramos dice que es el equivalente a 6 galletitas, porque decíamos en un principio, esta cantidad de números que aparece aquí, yo no sé si me va a afectar o no me va a afectar, cuál es la cantidad admisible y de qué depende también si yo puedo o no consumir, especialmente
este tipo de componentes, como ya lo vamos a ver, el sodio y la grasa. ¿Por qué la importancia de conocer todos estos elementos que pueden afectar mi condición, especialmente la cardiometabólica? Entremos en los principios generales. Solo déjenme revisar si no tenemos ninguna preguntita en el chat. No, ok, va, entonces sigo adelante. Dentro de los principios generales, vamos a la parte como medular, esencial, la razón de ser de este reglamento técnico. En el 4.1 nos indica que el etiquetado nutricional debe de proporcionar al consumidor la información sobre el tipo y la cantidad de nutrientes que le va a aportar el alimento al momento, obviamente, de consumirse. Esta información debe de ser representada en una forma estándar, es decir, en una forma entendible por la mayoría y de acuerdo a este reglamento. El 4.2 nos indica que el etiquetado nutricional no debe de dar a entender de una forma deliberada que los alimentos que se presenten con este etiquetado tienen alguna ventaja nutricional con respecto a otros que no incluyen el etiquetado nutricional. Y ponemos aquí algún ejemplo. Creo que la mayoría compramos agua envasada. Y en el agua envasada quizás no hemos reparado nosotros que hay algunas que no contienen un etiquetado nutricional. Como parte también lo podríamos mencionar como la ética profesional, que pues sabemos que en el mercado muchas veces esa parte es violentada para poder expresar la ventaja que tiene sobre otro producto. En este caso está prohibido. Entonces no puede hacer alusión a que tiene una ventaja nutricional con respecto al otro que no lo tiene. Esos son los principios generales y son los principios básicos del etiquetado nutricional. Además, se debe de asegurar que el producto no presente una información nutricional que sea falsa, que esté equivocada, que sea engañosa o que no tenga algún tipo de significado en cualquiera de los aspectos. Pongo los ejemplos únicamente con fines ilustrativos. Para el caso, en este, aunque no es un etiquetado nutricional en sí, hace una relación bastante contradictoria, donde nos dice cuáles son los ingredientes que trae este producto. En primer lugar, usted sabe que ha estudiado toda esta parte de alimentos, usted sabe que el té no puede ser más que de ese origen, pero ahora hay muchas bebidas que deberían de llamarse bebidas tipo té, como limón. No hay té de limón, definitivamente. Nos dice ingredientes: agua, azúcar, té natural, ácido cítrico, sabor natural al limón. Es decir, ha sido hecho a pura fuerza que tenga sabor a limón, vean, no es natural. Pero aquí nos está diciendo que es 100% natural. Aquí hay una información que definitivamente lleva al consumidor a que consuma ese producto y está siendo engañado. Y usted posiblemente se preguntará, entonces, ¿por qué permiten que estos productos salgan al mercado? Sí, realmente eso es un enigma de cómo pasan los procesos de registro sanitario. Eso es algo que es privativo del Ministerio de Salud, quienes tienen a cargo el otorgamiento o denegación de un registro sanitario. En este caso, pues puede existir algún tipo de consideración en la cual ellos dan por válido este tipo de etiquetados. Otro de los ejemplos que tenemos que puede producir este tipo de equivocación. Cuando nosotros vemos, este es un producto que sí se encuentra acá en el mercado y nuevamente hago la aclaración, únicamente es con fines de enseñanza. Cuando nosotros vemos este tipo de imágenes, vemos estas letras por acá, a mí
la primera impresión que me indica es que el producto contiene vitamina A, ¿sí? Entonces vemos también aquí unas figuras que son contradictorias, especialmente para los chicos que están en edades formativas, es decir, de 4, 5, 6 años, donde puede existir algún tipo de desinformación o hay una contradicción con la realidad. Es un producto que sí se encuentra en el mercado y que nosotros podemos ver que no cumple estrictamente con lo que nos reza un principio general. Así que hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros vamos a presentar dentro de ese etiquetado nutricional. Entonces, si no es esa la información, ¿qué es lo que debería de contener una etiqueta nutricional? Lo vamos a poner aquí de forma ya sencilla. La declaración de nutrientes es la información sobre el contenido nutricional de un alimento y esta se presenta siempre en forma de cuadro de texto, es decir, puede ser rectangular o puede ser cuadrada. Así es la forma, no la podemos nosotros cambiar. Que mire que la forma de mi producto es en forma de papaya o en forma de huevo y entonces yo la voy a hacer así. No, tiene que ser en forma de cuadro de texto. La cantidad de información proporcionada en el mismo dependerá de las características nutricionales que usted va a destacar en el producto. Hay alguna información que, si no es considerada, como lo vamos a ver más adelante, si estos valores de vitaminas no tienen ningún aporte al consumidor, pues usted la puede obviar y colocar algún otro tipo de información que realmente sí es válida y que se la va a agradecer su consumidor, ¿sí? Esta es la información que nosotros debemos de consignar como la declaración de nutrientes. ¿Qué otra información debe de llevar? ¿O cuáles son los nutrientes que sí se deben de declarar? Vamos a ver. En primer lugar, el valor energético, las grasas totales, las grasas saturadas. Ojo con esta parte de las grasas. Esta no va a ser obligatoria para aquellos alimentos que contienen menos de 0.5 gramos de grasa total por porción, a menos que se hagan declaraciones sobre el contenido de la grasa total, ácidos grasos o contenido de colesterol. ¿Por qué? Mire, hasta estas cantidades no son significativas para que vayan a causar una condición, especialmente que estamos evaluando la parte cardiometabólica, que vaya a afectar una función específica. Entonces, hasta esa cantidad no es necesario que usted lo haga. De hecho, o no lo pone o lo declara a cero. Los carbohidratos y otro importante, el sodio. ¿Por qué el sodio? Sabemos de que existen condiciones de, voy a mencionar una, la hipertensión arterial. Hay personas que conviven con ese asesino silencioso, como le llaman los cardiólogos. La hipertensión arterial se puede aumentar, es decir, puede haber una condición que le puede llevar inclusive a la muerte a una persona cuando excede los 5 miligramos de sal. Ajá, eso quiere decir, 5 miligramos estamos hablando de que es casi una cucharadita. Usted podría decir, pero mire, ¿cómo me voy a comer una cucharadita de sal? Tenemos algunos alimentos, como por ejemplo las sopas deshidratadas, no voy a mencionar ninguna marca, pero tenemos algunos alimentos que son así para reconstituir y que tienen un alto contenido de sodio y nosotros eso no lo leemos hasta que tenemos generalmente a una persona muy cercana a nosotros, a la cual estimamos mucho y que posiblemente el médico le haya dicho, mira, ya no puedes consumir estos y estos alimentos. O si los vas a consumir, tiene que ser en una baja cantidad, porque eso puede modificar tu condición. Así como pasa con la persona diabética que no puede consumir pasteles, sorbetes y una cantidad de productos que son ricos en azúcares. De la misma manera, aquellos productos que tienen arriba de los 5 miligramos de sal
deben de tener ese cuidado. ¿Y qué pasa con aquellos alimentos que no lo declaran? ¿Qué debería hacer el consumidor? Bueno, lo que debería hacer es dejar de comprarlos. Porque si yo sé que tengo que tener cuidado con esto, que puede aumentar mi condición de hipertensión, pues no lo declara, lo mejor es no lo consumo. Pues aquí no es una cuestión muchas veces de sabor. Aquí puedo decir, mira que lo siento saladito. No, es una condición de miligramos. ¿Qué otro? Proteína. Entonces, estos son los nutrientes que se debe declarar en una etiqueta nutricional. Eso es lo obligatorio. ¿Cómo se declara? Se declara conforme y en un orden específico, como lo tenemos nosotros regulado en el Reglamento Técnico Centroamericano. Aquí tenemos los hidratos de carbono que incluyen azúcares, que lo tenemos en el numeral 5.1.3 del reglamento técnico, y también las fibras. Fibras y agua, ya decíamos, es parte importante para el mantenimiento de una dieta saludable. Aquí tenemos nosotros un esquema completo de cómo debería de estar diseñada una etiqueta nutricional. Ojo que ustedes, futuros ingenieros en alimentos, son personas que van a estar facultadas para poder orientar, diseñar, presentar etiquetas nutricionales. Esto, existe un grupo de personas, de profesionales, perdón, que tienen esta facultad de hacerlo. Entre ellos tenemos a los nutricionistas, tenemos a los ingenieros en alimentos, tenemos también a ingenieros químicos. Usted se puede especializar sacando cursos, obviamente, sobre el etiquetado general y etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados para que pueda desarrollar correctamente una etiqueta nutricional. Aquí usted tiene la información básica, la información mínima que debe de contener una etiqueta de alimentos previamente envasados. Esto incluye, por supuesto, también algunas de las bebidas. Bien, pasamos ahora al cálculo de energía. Decimos que debe de estar expresada en kilocalorías y en algunos casos se hace la conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? 4,189 kilojoules, equivalente a una kilocaloría. Cuando hablamos de kilocalorías, lo que nos recomiendan los profesionales es 2,000 diarias, ¿verdad? Entre ellos, pues sabemos que debe de ser proveído a través de una alimentación sana, saludable, que incluye agua, que incluye fibras, y como lo veíamos en aquel platito. Muchos no vamos donde el nutricionista para que nos elabore una dieta, sino que mientras nos mantenemos de una forma supuestamente saludable, es decir, que no nos duele nada, que no nos afecta nada, que vemos bien, que dormimos bien, que estamos aparentemente sanos, no acudimos a estos profesionales. Sin embargo, sería recomendable para todos, sin querer hacer ningún tipo de propaganda para los profesionales en la alimentación, debería de ser recomendable que nosotros acudamos. Comerse 4 pupusas de arroz en la mañana de frijol con queso no necesariamente le está aportando una cantidad de proteínas u otros que son necesarios como fuente energética para el desarrollo correcto de su salud. A lo mejor solamente es puro carbohidrato. De la declaración de nutrientes, en cuanto a los valores de referencia nutricional, vamos a utilizar de preferencia los que establece la FAO-OMS. Esto se los voy a dejar aquí presentados. Sin embargo, también la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Salud, le permite que use cualquier otra referencia de VRN para fines de etiquetado, siempre y cuando debe de indicar al pie de la información de dónde obtuvo la referencia, citando el nombre de esa entidad. Entonces, si nosotros ya lo tenemos acá en esta tabla, sería conveniente
que trabajemos con esa. Esto por efectos también de aprobación de las etiquetas nutricionales cuando nosotros las sometemos a registro ante la autoridad competente. Si nosotros proveemos de esta información de una forma adecuada, correcta, haciendo uso de estas alusiones en cuanto a la indicación al pie de esa información, pues nosotros no vamos a tener problema de que una etiqueta sea aprobada o que lo que queremos evitar es el rechazo de la misma. También la presencia de carbohidratos disponibles se debe de declarar en la etiqueta como carbohidratos. Cuando se declaren los tipos de carbohidratos, la declaración debe seguir inmediatamente en la línea o columna a la declaración del contenido total de los carbohidratos y se puede hacer de esta forma. Aquí, inclusive en la que nos viene de Estados Unidos, tiene una línea más oscura y esto es reconocido. Si usted le quiere poner un color más oscuro a la línea o la quiere hacer más gruesa, no hay ningún inconveniente siempre y cuando esta pueda ser identificada. Y aquí pues nos hace la referencia, carbohidratos en azúcares, las cantidades, cuál es el aporte que tiene por la ingesta de esa cantidad. También cuando se declare la cantidad y el tipo de ácido graso o se hace alguna mención a ellos, la declaración sigue inmediatamente a la declaración del contenido de las grasas totales. Esa información la encontramos nosotros en el 5.2.3. Ahora, si no la contiene, no es necesario que la coloque. Esa es una ventaja que nos da el etiquetado nutricional, que si la va a declarar a 0, no es necesario que sea colocada. También la parte relacionada a la aproximación. En el anexo, como lo vamos a ver más adelante, es válido hacer las aproximaciones para no leer ese montón de puntitos decimales que eso sí a veces nos hacen falta a nosotros en las notas, pero para este caso de efectos de la alimentación no es necesario que pongamos toda la cantidad, sino que se haga un redondeo, siempre se va redondeando hacia el número inmediato superior. Es decir, si es 5.56, entonces es 5.6, e inclusive podría quedar como 6 entero. Esa regla la encontramos nosotros en el anexo C. Luego tenemos alguna información nutricional complementaria que decíamos esta es de tipo facultativa. Es decir, que los fabricantes, que las productoras de alimentos pueden o no colocarla. Sin embargo, esta información le va a permitir al consumidor que interprete, que comprenda de una manera más fácil qué nutrientes son los que va a consumir. De esa manera, pues el consumidor, si está más informado, puede tomar las mejores decisiones. Este tipo de información complementaria puede ser utilizada de forma gráfica, en cuadros y otros también que sean referidos como valores absolutos o como porcentajes del valor de referencia del nutriente o nutricional. Esta es optativa, es facultativa, es decir, los productores si quieren la ponen y si no, no la ponen. Las únicas declaraciones de propiedades nutricionales que están permitidas son las que se refieren, como ya lo habíamos visto previamente, a la energía, a las proteínas, a los carbohidratos, a las grasas y los componentes de fibras, vitaminas y minerales. Esos son los únicos que deberían de figurar en las declaraciones de propiedades nutricionales. Algunas se exceden con alguna información y algunas otras lo omiten, que puede ser peor. El descriptor nutricional. Aquí tenemos nosotros reglamentado dónde debe de ir ese descriptor nutricional. Ustedes que están llevando esa parte del marketing, saben que el ojo o la visión humana
se centra en determinadas posiciones de un cuadro. Eso está comprobado, ha sido validado por el neuromarketing, por la programación neurolingüística y otro montón de ciencias. Por esa razón, el descriptor nutricional debe de estar en el mismo campo visual de la etiqueta donde va colocado el nombre del alimento. Aquí tenemos nosotros estas hojuelas de maíz, aquí está la marca, siempre posicionando la marca, esto no debería estar acá, pero acá está el descriptor nutricional. También lo tenemos en esta forma de etiqueta complementaria, como ya lo habíamos visto previamente, y a lo que se le está llamando ahora como el etiquetado frontal. Todavía no tenemos una legislación sobre esto, hago la aclaración. Sin embargo, ya muchos productos nosotros los estamos recibiendo de esa manera, y como es una información adicional, es válida para que los consumidores puedan tomar sus mejores decisiones. Eso sí, este descriptor debe de estar en este mismo campo de visión. No lo podemos poner en otra parte, sino que debe de estar específicamente ahí. ¿Qué otra información es válida y realmente es importante y necesaria? Las declaraciones. Tenemos acá, déjenme ver, aquí tengo el recuadro. No, permítame, perdón. Tenemos un recuadro donde se declara el potasio a un 6%. Los platanitos, pues son una fuente de potasio y estos, aunque son procesados, contienen una cantidad importante de potasio, el 6%. Este potasio puede ser importante en nuestra química sanguínea. Nos ayuda a nosotros a mantener ese equilibrio y sobre todo para aquellos que se ejercitan mucho para evitar los famosos calambres, ¿verdad? Donde hay fuentes de potasio, hay en el guineo, en los plátanos y en este caso pues no es la excepción este producto que está procesado en planta, que son una fuente de potasio. Hablábamos de los productos light o de los productos bajos en calorías. El término de reducido, liviano, ligero, imagínense, corresponde únicamente a un 25% del contenido de energía o de nutrientes respecto al alimento de referencia con el cual se compara. Es decir, nosotros estamos comparando esta poderosa bebida con la normal. Vea. Esta tiene un 25% menos de ¿qué? De azúcar. ¿Menos de qué? Bueno, menos de energía y de nutrientes. Al igual que este otro producto que no se encuentra aquí en este país, también tenemos este que al ponerle este término light significa que tiene el 25% menos, también las papas. Algunos bueno, siempre que sea menor, 25, 30% en cuanto al aporte de energía o nutrientes, es considerado como un producto light. Por supuesto, estos productos deben de tener un análisis previamente realizado en el laboratorio que garantice que efectivamente cumple con esa cantidad que es la que tenemos nosotros regulada, que cumple con ese tipo de condiciones. De la misma manera, otras de las declaraciones que debe de incluir el etiquetado nutricional son aquellas que pueden incrementar el riesgo de enfermedades o de algún tipo de problema que esté relacionado con la salud de las personas al momento de ingerirlos. En este caso tenemos esta bebida. Yo logré marcarle aquí que decía que incluye la cafeína. Esta es una declaración de una propiedad que puede incrementar un riesgo a la salud de las personas. ¿Qué le puede ocurrir a una persona que no esté expuesta, que no sea un consumidor de la cafeína? Le puede producir no solamente alteraciones de su psiquis, de su sueño, sino que le puede provocar temblores, le puede provocar ansiedad, le puede provocar algún tipo de arritmia o taquicardia, es decir, o se le acelera el corazón o de repente el corazón empieza a latir de una forma sin ritmo, es decir, va perdiendo ese ritmo que normalmente tiene y puede afectar la condición.
de salud de forma temporal, de forma parcial o de forma permanente. Entonces, ese tipo de declaraciones debe también de incluirse en los productos alimenticios. Y usted se preguntará, ¿y de todos los productos que yo consumo traen ese tipo de declaraciones? No, ¿verdad? Generalmente los productores no mencionan. En algunos casos aquí veíamos la cafeína, en algunos casos pueden mencionar la cantidad de azúcar que contiene especialmente este tipo de bebidas carbonatadas y que eso puede provocar condiciones de diabetes, especialmente de diabetes infantil o diabetes juvenil, que sabemos que una vez adquirida la diabetes no es un factor de corrección, no es una enfermedad que vamos nosotros a poder eliminar, así como una gripe, que usted toma antigripales y se cura y ya estuvo, tiene una infección, toma antibióticos, se curó y ya estuvo, pero este tipo de enfermedades le acompañan hasta que la muerte los separa, aunque se oye un poco trágico, pero es la realidad. La correspondencia, ya para ir cerrando nuestro reglamento técnico, tenemos códex, tenemos, bueno, por excelencia, pues lo encontramos nosotros en documentos de códex para que usted pueda verificar y otros documentos de Mercosur y FDA. Dentro de los anexos, es decir, la parte final de nuestro reglamento técnico incluye anexos relacionados con el modelo básico de la etiqueta. Hay unos que son de tipo informativo y hay unos que son de carácter normativo. Todo lo que es normativo es obligatorio. Todo lo que es informativo es que usted puede o no utilizarlo, puede modificarlo a su manera, pero si dice que es normativo, no lo puede cambiar. Modelo básico de la etiqueta, colores, blanco y negro. Es decir, tiene que haber una resolución de manera que la persona lo pueda leer de una manera fácil. Ok. ¿Qué más tenemos dentro de los anexos? Permítame el anexo B, los valores mínimos de las vitaminas. Los valores mínimos de las vitaminas, ¿por qué lo mencionábamos? Porque hay algunas cantidades que no son significativas en nuestro organismo. Es decir, algunos productos dice rico en vitamina C. Puede decirle, teníamos antes un producto, una lata de jugo que decía el mango es fuente de vitamina C. Sí, es cierto, pero ¿cuántos mangos tengo que comerme yo para que esa cantidad de vitamina C sea bien absorbida en nuestro organismo? Según los especialistas, necesitamos de 500 miligramos a 1 gramo de vitamina C para que sea efectiva en las funciones orgánicas. Y si un mango me produce, por decir algo, 10 miligramos de vitamina C, obviamente no va a hacer ningún efecto, no va a tener ningún cambio metabólico. Así que ese tipo de información en cuanto a las vitaminas debe de estar avalado por un laboratorio mediante una prueba específica. Las reglas para el redondeo, ya decíamos cómo se deben de redondear en el caso de los kilojoules, cuando es menor a 20 kilojoules, se puede declarar a 0. Entonces en energía le puedo poner energía total 0. Kilocalorías menor a 5 kilocalorías se declara 0. Es decir, si el alimento no le produce esa cantidad, pues obviamente no le está haciendo ningún aporte energético. Y así para el caso de las grasas, el colesterol, sal, potasio, los carbohidratos, vitaminas y minerales. Los factores de conversión, ya lo tenemos aquí de acuerdo a los alimentos debidamente clasificados, los cuadros de condiciones relativas al contenido de nutrientes, muy importante que tengamos nosotros esta información, cómo se debe de presentar la información, las cantidades de referencia para el cálculo de las porciones de productos específicos, especialmente para aquellos productos de regímenes especiales, las declaraciones de propiedades saludables. Si recordamos, habían muchos productos que hacían algún tipo de declaración así muy
sugestiva, en la cual apostaban mucho a la parte de la estética, como decir, recupera tu línea en 14 días. Esas son declaraciones de propiedades saludables. El uso de la imagen de la mujer, específicamente también de acuerdo a las nuevas leyes existentes donde se protege la imagen de la mujer y que no debe ser usada para este tipo de fines, sino que siempre de una forma muy eh, sobria, es decir, sin sugestiones de ningún tipo. Así que esa es la información de nuestro reglamento técnico centroamericano sobre el etiquetado nutricional de los alimentos previamente envasados. Invitarles para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Mi correo electrónico también se los dejo a su disposición, especialmente por el ofrecimiento que les hacía a un inicio de las horas sociales. Y en el área del chat, mis estimados jóvenes, les he dejado también 2 enlaces. Uno para que nuevamente me compartan su asistencia. Yo sé que ya lo hicieron porque lo lograron a través del preregistro, pero también tenemos una lista de asistencia que es válida para nuestro sistema de gestión de calidad, en la cual es importante registrar todos los datos de las personas que atendemos en los webinars y también la evaluación del evento. ¿Qué le pareció nuestro webinar? Si hay algunas observaciones que ustedes tengan que hacer relacionadas a aspectos de mejora, con el mayor de los gustos, vamos a recibir sus sugerencias para que podamos brindar, como siempre, un servicio de calidad. Así que les dejo ahí los 2 enlaces, asistencia y evaluación, para que ustedes me puedan apoyar con esa información. Muchas gracias por su atención y por su participación. Dejo el espacio para que puedan hacer las preguntas si son necesarias. Y licenciada Silvana, no sé si hay algo por ahí que... Sí, muchas gracias, licenciado, muy amable por tan interesante pues capacitación. Y quisiera pasar a la parte de preguntas, ¿verdad? Y respuestas de parte de ustedes, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Ya que es un tema bastante interesante y ahorita están pues con el experto, si es que aprovechen. Muchas gracias, licenciado. A ustedes también, muchísimas gracias. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Yo, Lick. Bueno, adelante, Sí, Fernando. sí, corroborando ahí con el licenciado, verdad que en el caso de las bebidas embriagantes, verdad que no, según el reglamento técnico centroamericano no se requiere de etiquetado nutricional, ¿verdad? Sí, solamente para el caso de Costa Rica, sí ellos consideraron que habría que colocar la información nutricional, especialmente lo que tiene que ver con los azúcares, porque sabemos que el alcohol, pues, posteriormente se transforma en azúcares, así que creo yo que por eso también ellos tuvieron el cuidado de hacerlo obligatorio. En el caso de las bebidas embriagantes, sí, aunque sabemos que las bebidas embriagantes pues no son alimentos, no debería aplicar, pero para el caso de Costa Rica ellos sí así lo consideraron. Ok, de acuerdo, todo claro. Gracias, Lick. Ok, excelente, a la orden. Comentarles y recordarles también, licenciada Silvana, nosotros vamos a tener este webinar. Yo le voy a estar haciendo llegar la invitación para el 29 de septiembre con los compañeros de Codex, con la licenciada Claudia Guzmán y el ingeniero Daniel Torres, para que nos puedan acompañar y conocer sobre las actividades que desarrolla nuestro punto de contacto Codex. Materia muy importante para sus futuros ingenieros e ingenieras en alimentos. Aquí tenemos 2 carreras, ingeniería en alimentos e ingeniería agroindustrial. Quiero ver qué día es 29. Bueno, espero su invitación y se la voy a hacer girar también a los jóvenes para ver si tienen interés, porque es día miércoles, ¿y a qué hora va a ser? A las 9:30 de la mañana. Ah, pues sí, a ver si ellos tienen chance, se pueden conectar. Muchísimas gracias, licenciado. Usted nos hace llegar entonces esa invitación, ¿verdad? Con todo gusto.
Bueno, ¿ya no tienen preguntas, jóvenes? Bueno, al parecer, pues todo claro. Muchísimas Qué bueno. gracias nuevamente, licenciado Lemus, por habernos, pues, por tener su tiempo, ¿verdad? Por habernos dedicado parte de su tiempo en capacitarnos sobre etiquetado nutricional. Muchísimas gracias, licenciado. Muy Muchísimas amable. gracias a usted también, licenciada Silvana, por la apertura que nos brinda a USARTEC de poder divulgar estos reglamentos técnicos que van en función siempre de la cultura de la calidad. Así que muchísimas gracias y gracias también a todos sus estudiantes por la asistencia a este webinar. Quedo a la espera de que nos completen la asistencia y la evaluación, por favor. Bueno, Ok. Muchas gracias. muchas Feliz tarde. gracias. Ahorita le están completando eso a usted. Fíjense que en este momento no puedo validar si ya lo completaron, pero sí se lo voy a agradecer mucho. Si en un dado caso me hace falta, se lo mando yo por correo, pero esperaría que sí ya lo hayan completado, licenciada. Y aquí, digamos, usted, al salirse usted, nos salimos nosotros también, ¿verdad? Sí, si la finalizo, se acaba la sesión, así es. Bueno, muy bien, entonces. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos con ustedes el miércoles. Y me va a facilitar la grabación, ingeniero, el licenciado. Con gusto yo le mando el enlace, solo la termino de editar y con gusto le envío el enlace. Muy amable, muchas gracias. Para Entonces, servirle. jóvenes, hasta el miércoles y con los jóvenes de la tarde hasta a las 6, los que no se conectaron. Gracias.